¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios antes de la creación de Adán y Eva? Imagina, por un instante, el silencio anterior al primer amanecer. No hay tiempo todavía, no hay océanos moviéndose, no hay puestas de sol. Solo existe aquel que es y su palabra vibrando en la nada, y en ese primer latido de la creación las Escrituras describen a unos testigos, cuando alababan juntamente todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Job 38:7, RVR 1960. ¿Quiénes son esos hijos de Dios que estaban allí antes de la humanidad, observando o participando en el nacimiento del mundo? Esta pregunta atraviesa la Escritura en varios lugares y abre puertas a una teología que toca la preexistencia, la jerarquía celestial, la adoración cósmica y, en última instancia, la singularidad de Cristo. No busco aquí imponer una respuesta apresurada. Quiero invitarte a leer con atención, paso a paso, los textos y las tradiciones y a escuchar por qué muchos intérpretes, antiguos y modernos, han apuntado en una misma dirección. Antes de continuar, si esta pregunta te moviliza, escribe ahora en los comentarios: ¿quién piensas que eran esos hijos de Dios? ¿Ángeles, hombres, imagen poética? Tu opinión enriquecerá la conversación. Veamos primero lo que el texto dice y cómo lo usa la Biblia en distintos contextos. La expresión hebrea Bene Elohim, literalmente hijos de Elohim o hijos de Dios, gods, aparece en varios libros del Antiguo Testamento en situaciones que no son idénticas entre sí y por eso exige cuidado hermenéutico. En Job la frase surge en dos lugares decisivos. Job 1:6, donde los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Job 38:7, en medio de la interrogación divina acerca de la creación. En ambos pasajes la escena es celestial, una asamblea, un coro de amanecer, la presencia del Señor entre seres que no pertenecen a la esfera meramente humana. Hay, sin embargo, otras apariciones del término que matizan su alcance. En el Salmo 82:6, el poeta declara: «Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo». Aquí el contexto parece tratar una comunidad judicial o gobernante, una crítica a jueces humanos que se han corrompido. Jesús mismo cita este versículo en Juan 10 para señalar un uso antiguo y retórico de la palabra dioses aplicado a ciertos hombres. Además, la literatura profética y apocalíptica utiliza imágenes de estrellas, princesas celestiales y potestades. En Daniel 10 aparece un mensajero que combate contra principados, y en Apocalipsis 12 se describe una guerra en el cielo entre el dragón y sus ángeles por un lado, y Miguel y sus huestes por otro. En el Nuevo Testamento la distinción final se hace explícita. Jesús es llamado el Hijo unigénito, monogenes, en Juan 1. A los creyentes se les promete ser hijos por adopción, Juan 1:12, Romanos 8:14-17, y en Hebreos 1 se subraya que a los ángeles nunca se les dijo lo que se dijo al Hijo. Para aproximarnos con precisión, conviene tomar el hebreo y la situación literaria de cada texto. La palabra bene es el plural de ben, hijo descendiente. Elohim es un término complejo, puede referirse al nombre de Dios, Yachadubu Barioa, referido por el término Elohim, o en contextos poéticos o legales, a dioses o seres divinos semidivinos. En Job, el capítulo 38 coloca al lector en una escena cósmica. La pregunta de Dios sobre el ordenamiento del mundo va acompañada de imágenes celestiales, estrellas, amaneceres, y de un término que en su conjunto nos remite a seres sobrenaturales que existen antes de la tierra. El emparejamiento de estrellas del alba y hijos de Dios en el mismo versículo inclina la balanza hacia una lectura angelológica. El texto sugiere que en el amanecer de la creación, seres celestes, los llamados hijos de Dios, estaban presentes y, según la metáfora, celebraban el comienzo del cosmos. Si pasamos a Job 1:6, la imagen es más deliberadamente judicial, procesal. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí la escena parece un consejo divino,
una asamblea celestial en la que seres creados comparecen ante el Señor. La presencia de Satanás entre ellos sugiere que estamos ante un panorama espiritual, no ante un consejo humano. La noción de una corte o consejo celestial aparece con frecuencia en las literaturas próximas al Antiguo Testamento y en algunos textos apócrifos y judíos intertestamentarios. Aunque esos textos no son canónicos para toda la tradición, ayudan a entender cómo las audiencias antiguas imaginaron la administración del cielo. Comparando Job con Salmo 82, encontramos una tensión interpretativa legítima. ¿En qué sentido puede hijos de Dios referirse a jueces humanos en un texto y a ángeles en otro? La respuesta hermenéutica prudente es reconocer que la expresión es polisémica. Su significado depende del contexto. En el Salmo 82, el orador interpela a quienes administran justicia, posiblemente jueces humanos investidos de autoridad, y les recuerda la responsabilidad moral inherente a su posición. Es una denuncia contra el abuso de poder, no necesariamente una presentación de un panteón de seres divinos. En Job, en cambio, el telón es el universo antes del tiempo humano. Ahí, leer Bene Elohim como seres celestiales se ajusta mejor al horizonte narrativo. El resto de la escritura aporta piezas complementarias. Daniel 10 nos muestra que existe una realidad angelical organizada, ángeles que ejercen influencia, que resisten, que tienen princes a su cargo. El texto habla de principados y de Miguel como príncipe de los hijos de tu pueblo. Ese pasaje introduce claramente la idea de una jerarquía y de una actividad efectiva de los ángeles en los asuntos cósmicos. En el Apocalipsis, Jesús es el foco central de la adoración celestial. Sin embargo, la visión incluye a seres y huestes que participan en la liturgia celeste y en la batalla contra la rebelión. Apocalipsis 4 y 12. La visión apocalíptica confirma que la dimensión angelical no es mera decoración poética, sino parte de la economía divina: adoración, ejecución de juicios, ministerio y conflicto. No obstante, la Escritura también cuida separar ontologías. Hebreos 1, 5, 7 distingue rotundamente entre el Hijo y los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y a los ángeles dice: Él hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama llamas de fuego. El argumento del autor hebreo es cristocéntrico. Sí, hay ministerio angelical, pero el Hijo ocupa una categoría única. Jesús, como verbo preexistente, participa en la creación, Juan 1:1-3, y su filiación no es por adopción, sino por unión ontológica con el Padre, monogenes. Por eso resulta peligroso y teológicamente erróneo confundir la filiación angelical o la adopción de los creyentes con la filiación eterna y exclusiva del Hijo. En el Nuevo Testamento la noción de hijos adquiere también otra dimensión decisiva: la adopción. Juan 1:12 afirma que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14-17 desarrolla la idea: quienes son guiados por el Espíritu de Dios son hijos, y como hijos, coherederos con Cristo. Aquí, hijo no describe un ser preexistente que participó en la creación, describe una posición relacional que los creyentes reciben por gracia. Esa distinción hermenéutica es central. En la Escritura, los hijos de Dios pueden ser seres angelicales puestos por creación en la audiencia celestial, seres humanos investidos de autoridad, o creyentes adoptados por fe. El intérprete responsable debe respetar el contexto antes de fijar la categoría. ¿Por qué entonces tantos intérpretes antiguos y modernos han leído Job 38 y pasajes similares en clave angelológica? Parte de la razón es contextual. La escena de Job responde a una cosmología en la que el cielo no está vacío. Existe una corte y una multitud celestial. Además, la propia Biblia utiliza de vez en cuando imágenes que postulan seres espirituales como testigos o participantes del acto creador. El emparejamiento concreto de estrellas del alba, morning stars, con hijos de Dios, crea una correspondencia simbólica entre cuerpos celestes y seres celestiales.
Si las estrellas aquí son personificadas, es natural pensar que los hijos de Dios son seres no humanos que contemplan y celebran la obra del Creador. Conviene además mirar la trayectoria interpretativa histórica para comprender cómo comunidades de fe han leído estos textos. En la tradición judía intertestamentaria, algunos escritos, entre ellos fragmentos que circulaban en el Segundo Templo y el apócrifo 1 Enoc, desarrollan una mitología angelológica mucho más rica. Ángeles que descienden, que se mezclan con la humanidad, que enseñan secretos. Estas lecturas influyeron en cómo se imaginó la corte celestial. Entre los primeros cristianos y los padres de la Iglesia hubo diversos matices. Algunos pensadores patrísticos desarrollaron una teología angelológica elaborada, reconociendo el ministerio de los ángeles sin confundirlos con Dios. Otros autores, sensibles a la centralidad de Cristo, usaron los pasajes angelológicos para subrayar, por contraste, la supremacía del Hijo. En la Reforma, comentaristas como Juan Calvino tendieron a leer Job 38:7 y Job 1:6 en términos de seres celestiales, insistiendo en la literalidad de la asamblea divina y en la función ministerial de los ángeles. Comentaristas evangélicos posteriores, Matthew Henry, Charles Spurgeon, en sus reflexiones devocionales, retomaron esas intuiciones, articulándolas con la adoración y la reverencia que la Escritura atribuye al cielo. Ese recorrido histórico, sin embargo, no nos autoriza a transformar la ambigüedad bíblica en mitología literal. Debemos distinguir entre la lectura canónica de los textos y la ampliación imaginativa propia de relatos extracanónicos o de devociones piadosas. Por eso repito una advertencia esencial: cuando usemos imágenes poéticas sobre el cielo o cuando evoquemos nombres que no aparecen en los textos canónicos, como ocurre con ciertos arcángeles en tradiciones apócrifas, las presentaremos explícitamente como tradición o visualización, no como dato canónico, sino como ayuda para la imaginación creyente. Regresemos ahora a la evidencia textual con un poco más de detenimiento. Job 38:7 dice, según la versión Reina Valera, cuando alababan juntamente todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. El verbo utilizado en hebreo en este contexto connota regocijo, celebración, canto. La escena que se sugiere es una sinfonía de adoración en el amanecer de la creación. Si uno lee el capítulo entero, verá que Dios desafía a Job con preguntas sobre los fundamentos del cosmos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. En ese marco, introducir unos seres que se regocijaban es literariamente coherente con la idea de una corte celestial que mira la obra creadora y participa simbólicamente en su reconocimiento. En Job 1:6 la escena cambia de tenor porque es propiamente una asamblea ante el Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. El texto añade que entre ellos vino también Satanás, lo que por sí solo confirma que estamos en la esfera del mundo espiritual. El hecho de que Satanás pueda presentarse en esa asamblea ha sido objeto de larga reflexión teológica. Algunos han leído en esto una metáfora judicial, otros han considerado que el diablo tiene una posición relativa de acusador dentro del ámbito creado, pero en todo caso el pasaje no pretende glorificarlo. Más bien, expone la dinámica del conflicto y la prueba que sufrirá Job bajo la providencia divina. Si aceptamos que en Job la expresión alude primordialmente a seres celestiales, no estamos afirmando que los ángeles sean coiguales con Dios, ni que deban ser objeto de adoración. La Escritura en múltiples pasajes reprende la adoración a criaturas, véase Colosenses 2:18, Apocalipsis 19:10, donde el ángel se niega a recibir la adoración. La distinción ontológica entre creador y criatura permanece inalterable. Los ángeles, tal como la Escritura los presenta, son criaturas gloriosas, ministradores, portadores de mensajes, ejecutores de juicio y en algunas ocasiones combatientes espirituales. Pero su existencia no disminuye la unicidad de Dios ni la posición suprema del Hijo. A partir de aquí conviene señalar una distinción teológica que será fundamental para el resto del discurso. La Escritura reconoce al menos tres sentidos distintos de filiación,
asociados al término hijo o hijos de Dios. Primero, la filiación por creación. Los seres que han salido de la mano divina, ángeles y criaturas, son, en un sentido originario, hijos por la obra creadora de Dios. Segundo, la filiación por adopción. Los creyentes, recreados por la fe en Cristo y sellados por el Espíritu, llegan a ser hijos con derechos y responsabilidades en la familia de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:14-17. Tercero, la filiación única y ontológica de Cristo. Él es hijo en un sentido propio y eterno, no adoptado ni creado, sino engendrado, el Verbo por quien todas las cosas fueron hechas. Juan 1:1-3, Hebreos 1. Mantener clara esta tríada evita confusiones teológicas que han llevado a interpretaciones erróneas en distintas épocas. Queda, sin embargo, un terreno por explorar que enlaza con algo que el texto no dice de manera explícita, pero que se desprende de la tensión narrativa, la rebelión de una parte de la creación angelical. Isaías 14 y la lectura apocalíptica de Apocalipsis 12 han sido tradicionalmente vinculadas al origen de Satanás como ser que, por orgullo, se elevó contra su creador. Esta caída no vacía el cielo de toda lealtad, muestra que dentro de la asamblea celestial existe posibilidad de pecado, responsabilidad moral y juicio. Esa dimensión explica por qué la presencia de los hijos de Dios en Job no es una escena idílica inalterable. La historia cósmica incluye conflicto y la Escritura lo registra con sobriedad. Alargando ahora la mirada hacia el Nuevo Testamento, comprobamos que la obra de Cristo reconfigura la relación entre cielo y tierra. La cruz, la resurrección y la exaltación del Hijo llaman a la adoración de todo lo creado, incluidos los seres celestiales. Filipenses 2:10-11 sugiere que se doblará rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero aquí conviene detenerse. Esta adoración no convierte a los ángeles en mediadores equivalentes a Cristo. La obra redentora es exclusivamente de Jesús. Los ángeles no administran la salvación, sino que, en ocasiones, sirven a los creyentes y celebran la soberanía divina. Hebreos enfatiza que Dios no puso a los ángeles como herederos del mundo venidero, sino al Hijo. Hasta aquí hemos recorrido textos y argumentos que justifican por qué muchos intérpretes sostienen que los hijos de Dios, que aparecen en el horizonte precreacional de la Escritura, eran seres celestiales, ángeles, miembros de una corte creada que celebra, administra y participa en la interacción divina con la creación. Sin embargo, mirar solo los textos y las interpretaciones deja pendiente una parte vital de la historia. ¿Qué impacto tuvo la presencia y la caída de algunas de estas criaturas en la historia humana? ¿Cómo se conecta la preexistencia angelical con la narrativa redentora que se centra en la persona de Cristo? Y más simplemente, ¿qué sentido tiene para ti hoy que antes de ver la primera aurora hubiera un coro celestial que, según Job, se regocijaba? Antes de abordar esas preguntas mayores en profundidad, conviene detenerse en una obra de síntesis interpretativa. ¿Qué México teológico surge si cruzamos Job, Daniel, Salmos y Apocalipsis con el Nuevo Testamento? De ese cruce emergen, como es lógico, varias conclusiones que conviene apuntar ahora para preparar el terreno de la continuación. Primera, que la Escritura mantiene coherencia. Hay una realidad angelical previa a la creación humana con funciones concretas. Segunda, que esa realidad no equivale ni sustituye la filiación única de Cristo ni la adopción que los creyentes reciben. Tercera, que la caída de algunos ángeles introduce la dimensión del conflicto cósmico, una guerra espiritual que, si bien asusta, no destruye la seguridad final prometida por el Evangelio. Hay además una dimensión práctica que no debemos relegar. Si existen seres creados que participan en la adoración y en la administración de Dios, eso nos sitúa ante una escena ética. La creación responde al Creador con reverencia. Para el creyente contemporáneo, entender que somos hijos por adopción, no por creación como los ángeles, implica una responsabilidad. Vivir con la conciencia de que nuestra dignidad no anula la llamada a la santidad, y que la filiación por gracia conlleva tarea, vigilancia espiritual y adoración genuina,
No es teoría abstracta, es identidad que reclama conducta. Mientras cerramos este primer tramo, hay un elemento de la narración que me gustaría preparar como transición hacia el próximo bloque: la reacción del cielo ante la cruz. No voy a dramatizarla todavía, solo avanzo que, en términos teológicos y en la imaginación piadosa de la Iglesia, la pasión y la resurrección de Cristo desatan una respuesta cósmica que involucra a los cielos y a las huestes celestiales. En la continuación examinaremos textos que sugieren cómo la redención trastoca la memoria cósmica y qué significan los cantos de triunfo que el Apocalipsis vislumbra. También distinguiremos con nitidez lo que es escritura y lo que pertenece a la tradición devocional o a relatos apócrifos, para no confundir la imaginería piadosa con la doctrina. Por ahora, dejemos en pie estas preguntas. Si los hijos de Dios estaban allí en el amanecer, ¿qué papel desempeñaron en la economía general de la creación? Si una parte de ellos se rebeló, ¿cómo se relaciona esa rebelión con el sufrimiento humano y con la promesa de restauración? ¿Y qué nos dice todo esto de nuestro lugar como hijos adoptados, llamados a participar de una liturgia que no se limita a lo visible? En la siguiente sección entraremos en el análisis histórico-interpretativo con más detalle. Recorreremos cómo judíos, padres de la Iglesia y comentaristas modernos han leído estos pasajes, señalando convergencias y divergencias, y comenzaremos a trazar con cautela la dramatización de la reacción celestial ante la obra redentora de Cristo, siempre etiquetándola como ejercicio devocional y no como testimonio canónico. Antes de eso, conviene que tomes un momento para asentar lo leído. La Biblia usa hijos de Dios de distintas maneras. En el caso del antes del mundo, la lectura más natural y coherente con el texto es la de seres celestiales, ángeles, que contemplaron y celebraron la obra del Creador, sin que por ello se conviertan en objetos de culto ni en sustitutos de la filiación única de Cristo. Cuando regreses a la siguiente parte, prepárate para caminar por sendas antiguas, textos del judaísmo intertestamentario que influyeron en la imaginación colectiva, voces patrísticas que intentaron ordenar la jerarquía celestial y comentarios de la Reforma que tratan de mantener la Sagrada Escritura como eje. Allí empezaremos a distinguir con más precisión entre lo que la Escritura dice, lo que la tradición ha imaginado y lo que la piedad cristiana ha cantado en la noche. Habiendo dejado en pie las preguntas sobre la presencia angelical en el amanecer de la creación y la manera en que la caída de parte de esas criaturas abre la escena del conflicto cósmico, ahora caminemos por las sendas de la tradición y la historia de la interpretación. No para sustituir lo que la Escritura dice, sino para ver cómo comunidades de fe, a lo largo de los siglos, han leído y sentido estos pasajes, y cómo esas lecturas nos ayudan, con cautela, a entender qué significa que los hijos de Dios estuvieran allí antes de Adán y Eva. Desde la antigüedad, la imaginación religiosa buscó dar forma a la corte celestial. En los textos judíos del Segundo Templo, incluidos algunos fragmentos que circularon entre las comunidades de la época, surge una teología angelológica muy desarrollada: ángeles que organizan el cosmos, arcángeles con funciones definidas, potestades y principados que, de un modo u otro, administran esferas de la creación. Obras como Uno Enoc, no canónicas para la mayoría de las confesiones cristianas, pero influyentes en el pensamiento religioso de la época, ampliaron historias sobre ángeles que descendieron y enseñaron cosas prohibidas. Esos textos no forman parte de la Biblia protestante ni católica en su totalidad, pero muestran el telón de fondo cultural que pudo influir en la recepción de libros canónicos. En la patrística vemos matices distintos, siempre partiendo de la prioridad de Cristo pero reconociendo una actividad angelical real. Orígenes y otros escritores del período alejandrino hablaron de jerarquías angelicales y de los distintos grados en los que la creación participa del cuidado divino. San Agustín, con su prudencia teológica, distinguió claramente entre la criatura y el Creador, pero no negó la existencia de órdenes angelicales cuyo servicio consiste en la ordenación del cosmos y la administración de la justicia de Dios. La patrística cultivó asimismo una sensibilidad litúrgica,
los cantos del cielo, la adoración de las huestes celestiales y la idea de que la historia humana forma parte de una sinfonía mayor que incluye seres invisibles. La Reforma trajo una vuelta a la sola escritura que, para algunos, moderó los excesos legendarios, pero mantuvo una lectura literal de escenas como la de Job. Juan Calvino, por ejemplo, veía en Job 38.7 y Job 1.6 referencias a seres celestiales presentes en la corte divina. Su preocupación fue siempre salvaguardar la supremacía de Dios y evitar que la piedad cayese en superstición. Entre comentaristas evangélicos posteriores, Matthew Henry ofreció meditaciones devocionales que recogían la idea de un cielo activo, mientras que Charles Spurgeon utilizó esas imágenes para incitar a la adoración y la reverencia. En tiempos más recientes, expositores como John MacArthur han insistido en la realidad funcional de los ángeles, ministerio, guarda, juicio, sin hacer de ellos objeto de devoción. ¿Qué se extrae de este cruce histórico? Primero, que la comunidad creyente ha reconocido de forma constante una dimensión angelológica en la Escritura, no como un accesorio interesante, sino como parte de la economía de la creación. Segundo, que esa tradición ha oscilado entre la imaginación rica y la prudencia doctrinal. Los cristianos fieles han intentado mantener un balance, creer en los ángeles como ministerios creados, pero no adorarlos. Tercero, que las lecturas más cautelosas señalan la necesidad de distinguir lo que la Biblia declara abiertamente de lo que la piedad devocional ha añadido para ayudar al sentimiento religioso. Una vez entendida la trayectoria interpretativa, volvamos a la Escritura para examinar con mayor precisión las funciones que, según el texto bíblico, realizan los ángeles, es decir, quiénes eran realmente esos hijos de Dios y qué hacían antes de la creación de Adán y Eva. Podemos sintetizar sus roles en 4 grandes ámbitos: adoración, gobierno o administración, ministración al hombre y combate espiritual. Primero, la adoración. En textos proféticos y apocalípticos, la imagen predominante es la de criaturas que alaban a Dios. Apocalipsis 4 y 5 despliegan una liturgia celestial que incluye tronos, ancianos y seres vivientes que repiten: Santo, Santo, Santo. Job 38.7 nos presenta una escena temprana en la que las estrellas del alba y los hijos de Dios se regocijan en el amanecer de la obra creadora. Esa función de reconocimiento y alabanza no es secundaria, señala que el cosmos responde con gratitud a su creador. Los ángeles son, en la Escritura, adoradores activos que, como ministros de la gloria de Dios, testifican sobre su grandeza. Segundo, el gobierno y la administración. Daniel 10 ofrece un cuadro sorprendente: ángeles que gobiernan regiones y que incluso luchan entre sí por influencia en asuntos humanos. La referencia a príncipes y a Miguel como príncipe del pueblo de Dios sugiere una distribución de responsabilidades. Ese lenguaje no nos obliga a una especulación precisa sobre la organización celestial, pero sí indica que la actividad de los ángeles abarca la ejecución de la voluntad divina en el universo. Ellos cooperan con la providencia para que los decretos de Dios tomen forma. Tercero, la ministración. Hebreos 1.14 define a los ángeles como espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta afirmación conecta la función angelical con el cuidado providencial hacia los creyentes. No necesariamente implica una protección absoluta que anule la responsabilidad humana, sino una disposición de servicio. Los ángeles son agentes por los que la gracia divina puede operar en circunstancias concretas, a veces trayendo consuelo, a veces instrucción, otras veces intervención en la historia según la voluntad del Señor. Cuarto, el combate espiritual. Apocalipsis 12 presenta una batalla entre el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus huestes. Ese texto articula la imagen de conflicto cósmico. La Escritura reconoce que existe oposición, fuerzas espirituales que se rebelan y que buscan frustrar la buena obra de Dios. La caída de una porción de la creación angelical introduce, por tanto, una dinámica de guerra espiritual que recorre la historia humana. Pero es crucial subrayar que la Escritura también pone límites a esta narrativa. El conflicto no es lo último, la victoria final pertenece al Redentor.
En torno a estas funciones gira la discusión sobre la caída de ciertos ángeles. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasajes explican este proceso? Isaías 14, que en su contexto alude al rey de Babilonia, ha sido tradicionalmente aplicado por la teología cristiana a la figura de Lucifer, su orgullo, su deseo de ser semejante al Altísimo, su caída. De forma paralela, Ezequiel 28 habla con imágenes de un príncipe de Tiro, cuyos versos fueron interpretados por algunos como alusivos a la exaltación y futura ruina de un ser celestial. Ninguno de estos textos ofrece un relato cronológico completo. La lectura más responsable es reconocer en ellos alusiones poéticas y simbólicas que expresan la gravedad del pecado en seres angélicos: soberbia, usurpación, rechazo de la sujeción creadora. Hay además pasajes que sitúan temporalmente la rebelión en algún punto anterior a la caída humana, lo que explica por qué en los textos antiguos la asamblea celestial puede incluir tanto a seres fieles como a rebeldes. Apocalipsis 12 habla de la expulsión final del adversario y de sus legiones. Allí la guerra se concreta y la derrota se anuncia. Pero la Escritura no ofrece un relato exhaustivo ni pretende resolver todos los detalles cosmológicos. Nuestra tarea como intérpretes fieles es sostener la tensión, creer en la realidad del mal angelical sin convertir los fragmentos poéticos en mitología determinista. Es importante aquí reafirmar un punto central. Aunque la Escritura representa a los ángeles como poderosos y activos, nunca los iguala ontológicamente con el Hijo. Hebreos 1 es tajante al mostrar la superioridad del Hijo sobre los ángeles. A él se le dijo: «Mi Hijo eres tú», mientras que acerca de los ángeles se habla de servicio. Este contraste protege la teología cristiana de dos peligros: la angelolatría, adoración de los ángeles, y la cosmología que atribuye a las criaturas un papel que pertenece exclusivamente al Creador y a su Hijo. Llegados a este punto, conviene volver a poner en diálogo la preexistencia angelical con la obra redentora de Cristo. ¿Qué relación existe entre los hijos de Dios que contemplaron el amanecer y la pasión, muerte y resurrección del Hijo? La Escritura precisa que la obra de Cristo tiene repercusiones cósmicas. Filipenses 2, 10, 11 sugiere que en la culminación de la historia todo nombre se someterá y que la exaltación del Hijo provoca la adoración universal. Hebreos presenta a Cristo como el heredero y consumador de todo lo que los ángeles no poseen como su herencia. La cruz, por tanto, es tanto juicio sobre la rebelión como puerta de reconciliación para los redimidos. Ahora ofrezco una dramatización marcada para ayudar a sentir la dimensión emocional y teológica de lo que acabamos de exponer. Recalco, lo que sigue es una dramatización o visualización poética pensada para abrir el corazón a una realidad que la Escritura insinúa pero no narra en detalle. No presento esto como registro canónico, es una imagen devocional construida con reverencia. Dramatización. Imagina el cielo como un vasto salón más allá de cualquier medida, un lugar donde la luz no depende del sol sino de la presencia misma del Creador. En los momentos que precedieron la historia humana, se oyen acordes de una música que no cesa, el murmullo de criatura y criador en sintonía. Allí están las huestes fieles, los llamados hijos de Dios, de pie ante el trono, no para reclamar sino para contemplar. Entre ellos Miguel aparece con semblante firme, envuelto en autoridad designada. Según la tradición devocional, figuras como Uriel, un nombre que la patrística y la piedad han conservado aunque no figure como dogma, son evocadas como representantes de la sensibilidad humana por el misterio. Observan el despliegue de la creación, la palabra divina que hace surgir mares, la tierra que se separa, los astros que se posicionan. Donde la creación se retira un momento para descubrir su propio ser, las criaturas celestiales elevan himnos de reconocimiento. Esta es la escena que Job parece describir cuando pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Avanza el tiempo, y cuando digo tiempo, hablo del tejido mismo de la historia que Dios dispone hasta el acontecimiento que cambia la tonalidad de la existencia, la pasión del Hijo. Desde la cruz se extiende una noticia que no queda en el plano humano. La legitimidad última de la creación pende sobre aquello que allí acontece.
En la dramatización Miguel aprieta los labios, Uriel inclina la cabeza. No porque los ángeles administren la redención, sino porque reconocen que la única obra que restaura es la del Verbo encarnado. Cuando el velo del templo se rasga, signo visible de la apertura de la comunión, las huestes celestiales contienen un aliento que parece convertirse en canto. No es adoración a los ángeles, sino adoración rendida al que se dio a sí mismo. La resurrección estalla como trompeta que obliga a toda creación a reenfocarse. Las memorias cósmicas, en la imagen poética, registran que algo primordial ha sido acontecido. La caída será contestada, la usurpación será juzgada, y el trono del Hijo será reconocido. Termina la dramatización con un silencio reverente. La implicación teológica es clara, la preexistencia angelical y la reacción celestial frente a la obra redentora confirman la centralidad de Cristo. Los ángeles son testigos y servidores. La salvación es obra del Hijo. Fin de la dramatización. Saliendo de la imagen y volviendo a la exégesis, es útil recalcar cómo esta visión afecta nuestra vida práctica. Si los ángeles son hijos por creación y nosotros somos hijos por adopción, ¿qué enseñanza concreta ofrece esto para la fe cotidiana? Aquí surgen 3 aplicaciones pastorales que quiero subrayar con urgencia: identidad, responsabilidad y esperanza vigilante. Dando identidad. Como creyentes, hemos recibido una adopción que nos incorpora a la familia del Padre, Juan 1:12, Romanos 8:14-17. Esto significa que nuestra dignidad no depende del mérito humano, sino del don divino. Ser hijo por adopción implica acceso a la intimidad de la vida trinitaria. Clamamos Abba, Padre, por el Espíritu. Esta realidad debe formar nuestro sentir. No somos meros espectadores del drama cósmico, participamos de una relación filial que nos capacita para la confianza y la alabanza. Responsabilidad. La filiación conlleva tarea, no es una licencia para el pecado ni un pretexto para la pasividad. Romanos 8 habla de coherederos con Cristo, herederos que también participan del sufrimiento y en la esperanza. Vivir como hijos adoptivos requiere santidad, obediencia y servicio. La distinción entre ser hijo por creación y hijo por adopción debe inspirarnos a ejercer la libertad cristiana con amor. No somos ángeles que vivimos sin carne, sino seres que deben expresar nuestra filiación en actos concretos de justicia, perdón y compasión. Vigilia y arma espiritual. Conscientes de la existencia de fuerzas espirituales, la Escritura nos llama a la vigilancia, no a la paranoia, y a la equipación espiritual. Efesios 6, sin prometer invulnerabilidad, ordena ponerse la armadura de Dios: verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación y palabra de Dios. Los ángeles pueden ministrar, pero la lucha cristiana se libra con mansedumbre y firmeza, con oración constante y comunidad. No delegues tu responsabilidad de santidad a supuestos custodios celestiales. Colabora con la gracia, actuando en medio del mundo. Permíteme ofrecer ahora algunos ejemplos concretos de cómo vivir esta identidad en la práctica cotidiana. En la comunidad, participa en la adoración con humildad, reconociendo que lo que haces es un eco de los himnos celestiales. En la tentación, recuerda que la victoria última no está en tus fuerzas, sino en depender del Espíritu. Ora y busca apoyo de hermanos. En el sufrimiento, confía en que la historia cósmica no es caótica. La redención ha actuado y actúa, y la comunidad creyente es el lugar donde se manifiestan los primeros frutos del reino. En la vocación, considera tu trabajo y tu familia como espacios donde la filiación se concreta. Vivir como hijo implica traer el carácter del Padre a cada ámbito. Hay, por tanto, una dimensión ética inseparable de la antropología teológica. Ser hijo adoptivo nos libera para amar y nos obliga a servir. Y esa ética se sostiene en la promesa escatológica. Aunque exista guerra espiritual y oposición, el desenlace pertenece a Cristo. Apocalipsis concluye en nota de triunfo: la rebelión será juzgada, la creación será restaurada, y el Hijo reinará.
Antes de concluir, conviene hacer una última reflexión sobre el uso de nombres angelicales y de tradiciones extrabíblicas en nuestras devociones. Nombres como Uriel o relatos expandidos que aparecen en apócrifos han alimentado la imaginación cristiana por siglos. Pueden ser útiles como metáforas devocionales o como tradición piadosa que ayuda a la oración, siempre que se presenten con honestidad, como tradiciones, no como revelaciones equivalentes a la Escritura. Cada vez que invocamos estos nombres en la piedad, hagámoslo con la conciencia de su estatuto no canónico y con la humildad de quienes saben que la Escritura es la regla suprema de la fe. Ahora, para cerrar teológicamente el recorrido que empezó con la pregunta central, ¿quiénes eran realmente los hijos de Dios antes de la creación de Adán y Eva? Quiero ofrecer una síntesis clara y pastoral y sólida. La Biblia, leída en su contexto, muestra que la expresión Bene Elohim tiene usos distintos. En Job y en Escenas Celestiales tiende a designar seres angelicales que existen antes de la humanidad y que en la narrativa contemplan y celebran la obra del Creador. En otros pasajes puede aplicarse retóricamente a jueces humanos o a aquellos investidos con autoridad. Además, el Nuevo Testamento distingue la filiación ontológica del Hijo único, Jesucristo, la filiación por creación de las criaturas, incluidos los ángeles, y la filiación por adopción que los creyentes reciben por la obra redentora de Cristo. Reconocer estas distinciones nos protege de confusiones teológicas y nos ayuda a situarnos correctamente en la historia de la salvación. A su vez, la tradición cristiana, desde el judaísmo intertestamentario hasta la patrística y la Reforma, ha imaginado y enseñado sobre la corte celestial de formas diversas. Muchas de esas imaginaciones son útiles para la piedad, otras requieren cautela. La regla prudente es dejar que la Escritura dicte la doctrina y usar la tradición como ilustración, sin sostenerla como dogma. Finalmente, la preexistencia de los hijos de Dios no reduce la centralidad del Evangelio. Al contrario, la resalta. Lo que los ángeles observan y celebran es la obra del Hijo. La cruz y la resurrección reconfiguran la relación entre cielo y tierra, abren la entrada a la familia de Dios para los pecadores redimidos y reclaman de nuestra parte una vida coherente con esa adopción. Si te has sentido tocado por estas verdades, te invito a dar un paso práctico. Busca en tu comunidad un camino de discipulado. Si quieres leer más, en la descripción encontrarás una bibliografía recomendada con comentarios sobre Job, Daniel y Hebreos, y contextos que equilibran exégesis y devoción. Y si hoy sientes el llamado a confiar en Cristo y a recibir la adopción que la Escritura promete, en la descripción hay una oración sencilla y un contacto para conversar con alguien de la comunidad que pueda acompañarte. Cierro con una palabra que cuide la reverencia y la esperanza. Antes de que Adán y Eva vieran la luz del primer amanecer, la creación tenía testigos. Ahora en Cristo, tú y yo hemos sido traídos a esa liturgia eterna. Vivamos como hijos adoptivos, con asombro ante el misterio, con responsabilidad en la vida diaria y con la segura esperanza de que el juicio sobre la rebelión será consumado y la reconciliación final será completa. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios antes de la creación de Adán y Eva? La Escritura nos responde: eran criaturas celestiales, adoradoras y ministradoras, parte del teatro divino, testigos del acto creador, y por la gracia de Dios, ahora nosotros somos llamados a entrar en esa familia por adopción, para alabar, servir y esperar.